Aquí Barbie Corbalán te saluda, Mati Rufet me acompaña. ¿Cómo estás? Hola Barbie, un gusto charlar con ustedes. Bueno, ¿Cómo el están? gusto es nuestro. Y más allá de todo lo que estuvo pasando este fin de semana, de lo que va a suceder en la Argentina en octubre, somos ciudadanos y políticamente activos, porque viste que el que dice no me gusta la política, quizás no estás tan inmerso en la política, pero todos somos personas políticas y podemos ejercer nuestro derecho, podemos votar tanto hombres como mujeres y ahora también adolescentes de 16, 17 años pueden ejercer este derecho, deber cívico, pero tuvo su arranque, tuvo su inicio, Patricio. Bueno, nosotros nos manejamos con la ley de 1912 de Roque Sáenz Peña, que fue presidente de la República por el Partido Autonomista, un hombre que también fue militar, peleó en la Guerra del Pacífico en las Fuerzas Armadas peruanas. En Perú es muy reconocido. Cuando yo estuve en Perú había incluso algún monumento, alguna mención a Roque Sáenz Peña. Y fue la primera vez que se decidió un voto universal obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18, aunque la mayoría de edad estaba otorgada a los 22 años. Pero era a los 18 y si bien no estaba prohibido que la mujer votase, el padrón se organizaba con los datos del servicio militar. Entonces terminaban votando hombres. Aun cuando en 1911 hubo una ítalo-argentina, Julieta Lanteri, que Sí, pidió autorización a la justicia para votar y le permitieron votar. Pero en estudió 1912 no se médica, especificó. Sí, médica ella. no se especificó, entonces las mujeres no votaban. Entonces se hacía con el padrón del servicio militar, lo cual es curioso porque durante el periodo español, cuando todo, digamos, toda América era española, las mujeres pelearon junto a los hombres en todas las invasiones inglesas que se produjeron en todo el continente. De hecho, hay varias victorias que se lograron gracias a la decisión de las mujeres de no rendirse. Sí. Es curioso. Pero bueno, ya organizada la República, los que se entrenaban en el arte de la guerra, de defender a la patria, eran los hombres. Y con esos datos se organizaban los padrones. Y de esta manera, la primera elección que se produjo, esto fue en febrero de 1912. Y la ley se aplica por primera vez en 1916, cuando gana la Unión Cívica Radical, por primera vez, partido que había tratado de llegar al poder por vía revolucionaria. Bueno, finalmente se lo había autorizado a participar y ganan en elecciones limpias, porque antes las elecciones, bueno, igualmente había gente que no podía votar, los dementes no podían votar, los sordomudos que no pudiesen expresarse en forma escrita tampoco podían votar, los religiosos tampoco estaban autorizados a votar, aun cuando las asambleas generales para organizar los fiscales de mesa se organizaban en iglesias, Por ¿no religiosos, es Patricio, cierto? ¿te referís a sacerdotes o a personas que Claro, practicaban la sí. religión? Ah, No, sacerdotes, no, ok, la ok. gente, la gente Claro, porque religiosa era todo el es mundo. un país católico. Claro, es decir, Los la formación sacerdotes. original de nuestro país es católico desde 1520 Claro. y la gente era religiosa, pero me refiero a aquellos que portaban hábitos, ¿no es Claro. cierto? Sacerdotes y más. Es decir, por lo general, el régimen liberal, bueno, fue un régimen bastante anticatólico, hubo cierta persecución, pero sí se utilizaba la iglesia para organizar las asambleas electorales, por ejemplo. Entonces, ahí se organizaba quién iba a ser fiscal de mesa. Y después no podían votar aquellos que hubiesen tenido un delito de falso testimonio, ataque a la propiedad o delitos electorales. Una vez cumplida su condena, durante 5 años no podían votar. Pero antes, digamos, en 1857, por la inspiración alberdiana, estaba la ley 140, donde se empiezan a organizar las elecciones, pero estaba muy limitado. Por ejemplo, en Salta solamente los que pudiesen leer y escribir. En Mendoza los pudientes, por ejemplo. No todos tenían, y otras Claro, era provincias muy dejaron. heterogéneo, no había un criterio único. No, no, no. Por eso es curioso, por ejemplo, cómo fueron las elecciones en 1857. Mira, te voy a leer la carta de Domingo Faustino Sarmiento a Domingo de Oro refiriéndose a las elecciones porteñas de 1857. Y decía Sarmiento, las elecciones de 1857 fueron las más libres y ordenadas que ha presentado la América. Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleados hábilmente han dado este resultado del 29 de marzo de 1857. Una Los campaña de gauchos que, miedo. los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en cepo
o enviados a la frontera con los indios y quemados sus ranchos. O sea, terror absoluto. Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esta gente que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos necios, fatuos y tontos. Y él considera, bueno, que la libertad era el liberalismo que él traía y ninguna otra forma. Así que de esta manera se hacían las elecciones. Bueno, entonces a partir de 1912 tenemos la ley de Sáenz Peña. En 1927 la Constitución de San Juan ya abre el sufragio para hombres y mujeres y además la posibilidad de que las mujeres se pudiesen presentar como candidatas. Y en 1947 ya tenés la ley de Perón, donde, bueno, directamente ya todo el mundo podía votar y las mujeres podían votar. Y Argentina ha tenido ya una tradición de mujeres que han sido intendentes, gobernadoras, legisladoras y 2 mujeres presidentes. Fuimos el primer país que tuvo 2 mujeres presidentes. Después creo que Ecuador ha tenido recientemente 2 mujeres presidentes. Y ya se abrió eso para mujeres presidentes en los últimos 20, 30 años en toda Hispanoamérica, ¿cierto? Ya ha habido en Costa Rica, en Nicaragua, en Bolivia, ¿cierto? En Perú y ya en Chile, en Brasil, así que ya se hizo común y ya no nos asombra para nada, ¿no es cierto? Claro, Patricio. Pero bueno, fue difícil lograr el voto. Claro, vos describías esto y de hecho, digamos, la irrupción de la mujer, además de lo señalado en el año 47 o esta apertura que se daba en San Juan en 1927, es decir, estamos hablando menos de 100 años en los que se va naturalizando algo que hoy para nosotros es súper normal. Y viajando otra vez en el tiempo y te llevo otra vez a la década del 40, ¿cómo fueron los cimientos de ese cambio que termina siendo también uno de los cambios drásticos e históricos, que es ya la inclusión al 100% de la mujer dentro de la posibilidad de votar? Bueno, evidentemente es la aparición de Eva Perón, ¿no es cierto? Es un personaje que marca un antes y un después en muchísimos aspectos, una mujer que generó grandes pasiones de amor y de odio, ¿no es cierto? Lo cual lo hace un personaje interesante, ¿no? Porque una persona que no logra enemigos, por lo general es una persona bastante poco interesante. Y ella, bueno, su reacción a la política, gente que la quería incluso de candidata a vicepresidente, digamos, todo lo que logra la fundación, evidentemente ya la mujer está en la política. Es decir, ella sin un cargo público tuvo un poder político enorme. Pues su fundación hizo una obra gigantesca, ¿no es cierto? Reconocida por amigos y adversarios. Eso no se puede negar. Entonces ya ahí, ya digamos, pretender detener a la mujer el acceso al poder. Y además otra cuestión, en la tradición española hubo muchísimas reinas y mujeres con poder. Es decir, claro, la limitación de la mujer en el poder es un producto de las repúblicas. Es decir, con las repúblicas hispanoamericanas se limita el poder a los indios, a los gauchos y a la mujer. Pero ante el periodo español, indios, gauchos y mujeres tenían algún tipo de representación. De alguna manera, los cabildos defendían sus intereses. Entonces, aunque no fuesen cabildantes, ¿no? Porque por ejemplo se elegía a las personas por su formación, tenía que ser personas muy educadas, propietarias, sin deudas, de probada moralidad, etc. Es decir, no es que cualquiera llegaba al poder. Vos tomás el currículum vitae de los virreyes y los cabildantes, ojalá tuviéramos hoy esa clase de formación en nuestros políticos, ¿no es cierto? Era gente muy preparada. Y la mujer tenía de alguna manera representación, se manejaba a través de los poderes parroquiales o de los colegios, pero había de alguna manera algún tipo de forma de representación. Y la mujer había cumplido también funciones en la guerra, entonces esto de quitarle poderes, esto era nuevo, era republicano, por eso hubo que esperar hasta 1947, ¿no? O sea, se volvió para atrás, digamos, o sea, se había avanzado y dimos pasos para atrás. Y hablando con mucha gente, últimamente, justamente este domingo,
que ha decidido no ir a votar simplemente porque no se siente representado, porque siente que todos los políticos son iguales, no tiene ganas de ir a votar. Y pienso en toda esta lucha de poder llegar a una democracia, poder llegar al voto, poder ejercer este derecho, este deber cívico de elegir representantes, cómo es que ahora no hay muchísima gente que realmente no tiene ganas de ir a votar. Me llama la atención a nivel historia cómo... Con todas las interrupciones que tuvimos en el siglo XX, porque conocida es la última dictadura, que fue la más sangrienta, que fue también sanguinaria en términos económicos, pero fueron muchas las interrupciones de los procesos democráticos durante el siglo XX en nuestro país. Bueno, pero a ver, tiene una lógica. Como yo te contaba, la Unión Cívica Radical también fue golpista y los conservadores también se hacían del poder por las malas. Es decir, la democracia en Hispanoamérica en realidad más bien fue motivo de fracaso, con lo cual se daba pie a todo tipo de intervenciones, o caudillos en el siglo XIX, o ya los golpes de Estado. Pero el tema es que también la democracia en 40 años, yo soy más grande que ustedes, no ha solucionado ni le ha dado un rumbo a un país. Mira, hay una frase de Perón muy interesante que dijo poco antes de morir, por el 74. Y él dijo, si nos derrocan a nosotros, vendrá una dictadura de la cual quedará tan mal el pueblo que luego de ella vendrá una democracia absolutamente al servicio del interés extranjero. Y si vos te fijas, después del gobierno militar, hemos tenido una clase política que incluso continuó con las mismas políticas del gobierno militar, ¿no es cierto? Es decir, vos tenés ministros que fueron ministros durante el gobierno militar, que han sido ministros en democracia y que algún candidato actualmente lo está elogiando y dice que es el gran paradigma. Estás hablando de ministros que terminaron de destruir la industria. Es decir, el golpe económico que generó el golpe del proceso de 1976, que cambia la situación económica y se empieza a reducir la industria. Pero ese proceso de reducción de industria continuó con Alfonsín, que continuó con la misma política, y luego con Menem, que desnacionalizó todas las industrias del Estado y las industrias militares, que es el requerimiento de Londres, para los acuerdos de Londres y Madrid, ¿cierto? Que fue la rendición ya incondicional de Argentina a Inglaterra. Claro. Y luego continuaron, porque en algún momento se volvió a recuperar la fábrica de aviones, pero la fábrica de aviones no fabrica aviones, los aviones están embolsados. Entonces, en realidad, y después tenés, durante el gobierno militar, 7.500 desaparecidos. Pero en democracia desaparecidos, gente que desaparece, que no se le encuentra, sigue continuando. Y la ley que permite ahora matar al niño por nacer ha matado a 240.000 chicos. Entonces, en realidad, a ver, no hago un juicio de valor. Yo te describo la realidad. La gente está tan desilusionada ahora, desde el 76 a la fecha la gente está desilusionada. Sí, entonces, al margen... la gente más grande, los que tienen más experiencia de vida, que dicen, bueno, al final, voto y no cambia nada, y no voy a votar más. Entonces llegamos a un 39% de votos o de voto de abstención o de voto nulo o voto anulado. Claro, de hecho lo cual fue muy baja, es bastante alto, ¿cierto? Sí, pues no llegó al 70% justamente la cantidad de electores que fueron a emitir su sufragio, sea quien elijan, y también dentro de los que eligieron hubo aproximadamente un 5% de votos en blanco, que es una gran cantidad en la cantidad más un 2 o 3% de voto nulo. Sí. O sea, vos sumás todo y tenés un 38% del padrón que no fue a votar. Lo lógico es que vos tengas una abstención del 20%, que son personas mayores con problemas de movilidad, gente que está enferma, gente que está trabajando, que sea un chofer de colectivo, ¿viste? Está moviéndose. No. Bueno, esa gente sabemos que no vota. Es un 20%, esa es la lógica. Pero esta vez casi lo hemos duplicado. Ahora, Patricio, perdón, mientras vos describías situaciones que, digamos, son cíclicas, hasta políticas económicas que se siguieron tomando, etcétera, no deja de ser un poco sorprendente en cuanto ya al resultado, digamos, mezclando historia con el análisis de lo que nos ha dejado esta PASO. Vos describías situaciones económicas que se dieron después en los 90, y si uno va a los postulados que el propio Milei, que es el candidato individualmente más votado, él también, digamos, está a favor de lo que es privatización, de situaciones que sabemos que al menos en la dictadura, cuando se implementaron económicamente, y en los 90,
no tuvieron un buen resultado, porque la industria, por ejemplo, nacional fue arrasada, y recuerdo también en la dictadura una publicidad muy significativa que mostraba una silla que era supuestamente industria nacional, que se iban a sentar y se partía y se hacía anicos, como desprestigiando lo propio. Me acuerdo de esa publicidad porque me da una bronca, porque Argentina tenía una fábrica de muebles bastante importante, claro, ¿no? era Una fabricación de muebles. Tirar abajo lo propio. Claro, y en realidad, viste, con las altas tasas de interés y el dólar barato, al industrial se le hacía cada vez más difícil competir. Esa era la realidad. Y por otra parte, un país como el nuestro, que no había logrado una capitalización importante, sino que la había logrado a través de empresas del Estado, lo que se tendría que haber hecho, es como decían muchos países, por ejemplo, que salieron del comunismo. ¿Y qué hicieron? Privatizaron la gestión de grandes empresas para que el capital quedase en el país y las ganancias quedasen en el país. Yo creo que Argentina debería haber privatizado la gestión y no privatizado la empresa. Entonces, bueno, contratar gente especialista para manejar YPF, pero las ganancias de YPF le quedan al país, ¿no es cierto? Esa gente cobrará honorarios o un porcentaje sobre las ganancias. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho para mantener el capital dentro del país? Patricio. Y lamentablemente se descapitalizó y eso obligó a continuar la rueda de la deuda, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, eso en los 90 fue notorio, pero de alguna manera lo han continuado todos. Es decir, lamentablemente la descapitalización del país ha continuado desde 1976 hasta la fecha. Patricio, y te lamentablemente creo que va a continuar. Te tengo que ya, mira, la verdad es que te invitamos de nuevo, pues ya tenemos que entregar el programa, ya nos vamos y es muy interesante. Mira, me encantaría hablar 1 hora y media más de esto porque resumir la historia argentina y la política argentina en tan poco tiempo, la verdad es que nos ha quedado corto. Así que te invitamos nuevamente a participar del programa porque es muy interesante esta charla y te agradecemos un montón la comunicación. Gracias. La próxima vez voy al piso. Dale, por favor, sí, mucho. Me encanta. Estás invitado, porque para hablar de este tema, la verdad es que nos viene bien refrescar la memoria. Te mando un abrazo grande. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos. Y te invito a nuestro canal YouTube. Ahí lo vamos a seguir. Gracias, Mati Rufet. Gracias a todo el equipo, los que estamos delante y detrás de cámara que hacemos Bravo Argentina. Principalmente, gracias a ustedes por acompañarnos cada mediodía. Mañana a las 12 estamos acá en Canal Bravo TV. Adiós. Bravo Argentina, buen mediodía para todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Barbie Corbalán y les voy a hacer compañía de 12 a 13:10. Estamos juntos, como todos los mediodías, aquí en Canal Bravo TV para hacernos compañía. Sabemos que pasan un montonazo de cosas, que por ahí en casa tenés algunos problemitas, estás pasando por alguna situación que por ahí te tiene medio triste y la idea es relajarnos, desenchufarnos, tratar de no pensar tanto, por lo menos en esta horita.